En la actualidad colidera el recién creado clúster de minería, geotermia e hidrocarburos dentro del Departamento de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, con la conferencia Green Banking en el sector geotérmico y minero, instrumentos financieros de la banca comercial para el sector energético. Recibamos al ingeniero Christian Gischler. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la GIZ, a los organizadores por invitarme a este importante evento. Les quiero hablar un poco de instrumentos financieros y lo voy a ir mezclando y matizando con ejemplos concretos de lo que hemos financiado en Latinoamérica y también en el Caribe, para que hablemos un poco de los dos lados, ¿no? Bueno, poco de la situación de Latinoamérica en cuanto a la exposición de combustibles fósiles. Andrés estuvo hablando ya esta mañana, Devon también para el tema del Caribe, pero esencialmente ustedes pueden ver la situación en general de energías renovables para lo que es instalado y en producción. Está desde el punto de vista de hidroeléctricas sobre el 80%, y lo que es la parte de geotermia apenas alcanza al 1% en la región. En el caso del Caribe y Centroamérica, todas las barras que están en color rojo ladrillo es diésel y fuel oil. Eso muestra un poco la dependencia que tiene la región a los combustibles fósiles, y es un poco lo que queremos tratar de cambiar. También vamos a ver en la presentación unos aspectos que son un poco controversiales. Voy a hablar de minería y voy a hablar también de hidrocarburos, que para mucha gente son obviamente generadores de gases de efecto invernadero. Pero lo que quiero tratar de mostrar es que también hay otra cara, que se pueden utilizar las sinergias de estas tecnologías para bajar emisiones. Un poco para mostrar qué es lo que estamos haciendo en geotermia. En geotermia estamos trabajando junto con distintos colaboradores a nivel mundial, en este caso con la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, la JICA. Estamos trabajando en Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, con KfW a través de su programa Geothermal Development Partnership para Latinoamérica, en toda Latinoamérica, con el Clean Technology Fund en México, Colombia, Nicaragua, Chile, con el Green Climate Fund, el Fondo Verde del Clima, para el Caribe Oriental, y vamos a estar hablando de ese tema. Para el Fondo Mundial del Ambiente, estuvimos trabajando en Colombia y también en el Caribe, y con el Fondo Nórdico en El Salvador. Ahora, esto para los que están atrás probablemente no van a alcanzar a ver los números, pero les cuento un poco de qué se trata. Estos son la capacidad instalada de geotermia en la región. Estamos hablando de 1.8 gigawatts instalados. Es bastante poco. Ahora, esto de acá es lo que se podría hacer. Estamos hablando entre 50 a 70 gigawatts, que es más o menos la capacidad instalada de América del Sur, en términos de potencial geotérmico de la región. Y esto es solamente el potencial eléctrico. Ni siquiera estoy considerando la posibilidad de calor asociado, calor industrial, calor para efectos de invernaderos, etc. Entonces, hay mucho que se puede hacer, mucho que se puede elaborar, mucho que se puede financiar en estos aspectos. Y dentro de esos 70 gigawatts, lo que tenemos en esta tabla es los nuevos proyectos que están saliendo de geotermia en toda Latinoamérica y el Caribe, que suman alrededor de 7.5 gigas que están ahí listos para ser financiados. Y esto es un poco la forma como opera un mecanismo de este tipo. Vamos a ver si funciona el láser.
no sé si no alcanzan a ver desde allá. Pero bueno, básicamente lo que hicimos fue separar la geotermia en distintas etapas. Y obviamente tenemos la etapa de exploración y la etapa de explotación. Para la etapa de exploración necesitamos instrumentos financieros que puedan lidiar con la exploración. ¿Y eso qué significa? Significa que en la exploración uno puede perforar y fallar. Bueno, ¿y cómo hago entonces para recuperarme frente a la falla? Lo que hicimos fue ir a fondos del clima, como el Clean Technology Fund o como el Green Climate Fund, y hacer un caso de que son los fondos del clima que tendrían que ayudar en este caso a absorber la falla. Entonces, hicimos el caso, nos creyeron y ahora trajimos estos fondos para que sean aplicables y se puedan utilizar de tal manera de que yo le doy al desarrollador geotérmico la posibilidad que perfore o un servicio de perforación que alguien perfore por ello, y si sale satisfactorio el pozo, entonces repagan el costo del pozo a una tasa concesional. Y si no es factible, entonces se mantiene como un grant no reembolsable. Entonces, y ahí se genera esa posibilidad. Entonces, el efecto que sale a mi espalda es que entre los fondos del BID y los fondos del Clean Technology Fund, en este caso para un ejemplo de Bancoldex en Colombia, pasan a través de Bancoldex, que es un banco de segundo piso, un banco de desarrollo, se lo pasan a un desarrollador en el formato que les dije, un formato de grant contingente, y de tal manera que si el pozo, una vez que se perfora, es viable, se transforma en un préstamo concesional. Y eso se llama un grant contingente. Y si ese es el caso, se perfora y se vuelve a repagar el pozo, entonces la plata vuelve al financiador y se puede financiar otro pozo de otro desarrollador. Ahora, si lo hacemos un poquito más complejo, podemos agregar a una línea de exploración, le podemos agregar una línea de explotación. Y para eso se pueden utilizar fondos comunes y corrientes de capital ordinario que tenemos para desarrollar cualquiera de esos pozos que fueron viables. Ahora esos pozos se pueden transformar en una planta. Y eso es lo que queremos, que un pozo que sea satisfactorio no solamente quede en un pozo, sino que se transforme en una planta con una línea de transmisión y que lleve el electrón al usuario final. Entonces la parte de arriba es lo que habíamos visto recién, la parte de abajo es un préstamo concesional. Lo que se da es, hay un banco segundo piso, nuevamente le pasa plata a un desarrollador local, el desarrollador desarrolla la planta, desarrolla la línea de transmisión, comienza a vender electricidad y con las ventas de electricidad repaga el préstamo y ese préstamo se está repagando a la banca, digamos, local, y se puede generar un ciclo y después se puede financiar otro proyecto. Cuando esto pasa, se financian plantas como esta. Esta planta es Cerro Pabellón en Chile. Es una planta que es de 110 megawatts a unos casi 5.000 metros de altura y se financiaron todos los pozos a través del mecanismo de CTF, el mecanismo que les acabo de explicar, y fue financiado después lo que es planta se financió a través de la parte privada del BID, del grupo BID, de IDB Invest. Pero esto también sucede a nivel del Caribe. Esto es el modelo que utilizamos para el Caribe. En el Caribe teníamos dos problemas. Teníamos un problema que era el tema de cómo mitigar el riesgo geotérmico, que ya lo hablamos. Era un pozo que puede fallar, entonces me consigo fondos del clima, el fondo del clima va a tomar el riesgo de la falla y si lo toma, entonces le bajo el nivel de riesgo al desarrollador. Ok, esa parte quedó más o menos clara, espero. Ahora queda el otro tema. ¿Cómo hacemos para que en una isla como por ejemplo San Vicente y las Granadinas, muy cerca de acá,
se pueda desarrollar un proyecto geotérmico de esta magnitud, que estamos hablando de 85 millones de dólares, cuando esa cantidad es comparable al PIB del país. Entonces, endeudarse por banca tradicional, por garantía soberana, la verdad que no es una opción, porque es demasiada deuda para el país y para el país mantener ese nivel de deuda y con una macroeconomía un poco inestable no es la mejor de los casos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un programa a través del Banco del Desarrollo del Caribe, el CDB, donde mis colegas ya, Joseph Williams, está más atrás y que va a seguir hablando después. Hicimos un programa para mitigar la parte del riesgo macroeconómico. Y lo que hicimos fue simplemente hacer la posibilidad que existieran asociaciones público-privadas entre el gobierno y entre desarrolladores privados. El gobierno iba a colocar un equity de parte del gobierno que era provisto de parte del programa. Entonces todo lo que fuera fondos de pozos, estudios, legislación, todo lo que sea grants para ese tipo de aspectos, contaba dentro del equity, o sea, el capital que ponía el gobierno. Y eso permitía que se desarrollaran proyectos para que vengan desarrolladores extranjeros a terminar de hacer los pozos y hacer la planta y la línea de transmisión. Entonces, el modelo acá, para que se entienda, si lo alcanzan a notar, donde convergen las flechas es el CDB. Toda la parte hacia la izquierda es la parte que levantamos de manera concesional y fondos concesionales y fondos contingentes para lo que es pozos y para los préstamos contingentes y concesionales que vienen una vez que el pozo ya está viable. Se pasa todo este capital a asociación público-privada que forman un SPV. El SPV, Special Purpose Vehicle, va a ser el ente que toma la plata. Esta entidad le va a vender la electricidad a una empresa eléctrica a través de un PPA y posteriormente ese PPA se va a regular a través de la tarifa. Y lo que queremos es que toda esa concesionalidad que el proyecto le está dando al desarrollador no se la quede el desarrollador, sino se lo pase al usuario final. Y con eso nos aseguramos que bajen las tarifas. El modelo fue tan exitoso que logramos apalancar fondos de otras entidades. Y hacia abajo está fondos de la Unión Europea y de DFID de Inglaterra, que colocaron plata para hacer más pozos en la región. Y por el lado de arriba no se alcanza a ver, pero el fondo de Abu Dhabi, de IRENA, también pasó fondos para el desarrollo de esta planta. ¿Cuál es el resultado de esto? Un programa en San Vicente y las Granadinas, el primero en su historia, donde se van a perforar 4 pozos con fondos contingentes. Si estos 4 pozos fallan, va el receptor de esa deuda va a ser los fondos verdes del clima o el Clean Technology Fund, y el gobierno queda aislado de ese problema y el desarrollador también. Si por el contrario los pozos son satisfactorios, entonces lo que pasa es que el desarrollador tendrá que desarrollar la planta, desarrollar la línea, vender la energía y a través de las ventas eléctricas va a pagar el costo de ese pozo. Le damos un periodo de gracia lo suficientemente largo, cosa que puedan repagar ese costo de ese pozo. Bueno, y esto es un poco, el mapa de la región y la línea punteada, para los que no alcanzan a ver desde allá atrás. Allá arriba tenemos a St. Kitts y Nevis, dos islas que Nevis tiene gran potencial geotérmico, St. Kitts un poco menos, pero la distancia entre ellos no es de más de 3 kilómetros y efectivamente se puede vender electricidad entre ellos. Y también está la posibilidad de que Nevis le pueda vender el excedente de energía a parte de las islas alrededor, como podría ser, San Martín o otras de estas islas. En el caso de Dominica sucede algo parecido, está la isla de Guadalupe hacia el norte, la isla de Martinica hacia el sur. La distancia entre las dos islas no es más de 60-70 millas
Y San Vicente, lo mismo ocurre entre San Vicente y Barbados, que tiene alrededor de 100, 200 millas, que también se podrían unir a través de cables submarinos y vender el excedente de la energía a estas islas. El financiamiento de los cables es otro cuento, pero de que el potencial está. Bueno, hablemos un poquito de técnicas que pueden ser interesantes para el tema de la geotermia. Esta técnica es una técnica traída desde la industria del gas natural, que es la posibilidad de perforar hacia abajo y después perforar horizontalmente. Y lo que hace esta técnica es que por un lado se perfora hacia abajo, por otro lado se perfora hacia abajo y después se encuentran en el medio las dos perforaciones horizontales. Al hacer eso, yo puedo tirar un fluido por ahí que no necesariamente tiene que ser agua, puede ser un fluido que hierva a una menor temperatura, a una menor presión, y por lo tanto yo puedo cerrar un circuito y utilizar el calor de la Tierra como un intercambiador de calor y generar electricidad a través de este mecanismo. Entonces son las nuevas técnicas que estamos viendo en geotermia, que son traídas de la industria de los hidrocarburos, que pueden ser útiles para esta tecnología. Y ahora me estoy metiendo un poco en los hidrocarburos. Esta tabla de acá, uno podría decir, podría ser una matriz energética de algún país, donde está diciendo qué es lo que va a hacer en solar, en eólico, en pequeñas hidros, biomasa, geotermia. Esta tabla es la tabla que tiene Ecopetrol para sus yacimientos en Colombia. Lo que quiero decir es que la industria hidrocarburífera también escuchó el mensaje de la renovación y en poco están viendo hacia allá. Entonces, técnicas como la anterior empiezan a ser mucho más relevantes para la industria de los hidrocarburos. Por ejemplo, cuando uno extrae crudo, ese crudo en Colombia sale a 80 grados Celsius. Entonces ese crudo se extrae, se produce, se tiene que transportar. Resulta que para transportarlo tienen que diluirlo con nafta. Esa nafta se importa. Al importarse quiere decir que es una salida de recursos del país para poder transportarla. O si no, tienen que poner bombas de alta energía para poder transportar ese crudo. ¿Qué pasaría si yo a ese crudo le empiezo a aplicar el mismo calor que se extrae y empiezo a bajar en la viscosidad? Lo que hago es poder transportar ese crudo con un requerimiento energético mucho menor. Si yo transformo todo ese calor que se está produciendo en energía eléctrica, o simplemente calor, o simplemente no calor de uso industrial, pero puede ser calor, pasarlo a enfriamiento. Ustedes saben que si yo lo paso de calor a enfriamiento tengo una pérdida tengo una pérdida del 40%, o sea, tengo una ganancia del 60%. Entonces no es una mala idea. Entonces lo que quiero decir es que hay muchas técnicas que nosotros podemos utilizar para el mejor aprovechamiento de los yacimientos, ya sea de petróleo, y vamos a ver ahora un poquito de minería. Esto un poco para contarles lo que también está pasando en el Caribe. Como ustedes saben, Exxon descubrió petróleo en las afueras de Guyana. Y esto lo que va a producir es que además del petróleo va a haber gas asociado al petróleo. Ese gas asociado al petróleo se va a llevar a Guyana para generación eléctrica. Entonces uno dice, bueno, pero petróleo, sí, pero petróleo. Resulta que este gas asociado va a bajar las emisiones en un 30% respecto a lo que tenían antes, que antes era heavy fuel oil y diésel. Entonces eso es importante ponerlo en su justa dimensión. Y lo interesante que ahora Guyana, bueno, pasa a ser dentro de los 25 productores mundiales de petróleo. Pero lo interesante es lo que queremos que sea de manera transparente, que las regalías del petróleo puedan llegar a toda la gente, etcétera, etcétera. Y también que haya cuidado sobre el medio ambiente. Ahora, hablé un poquito de minería. No sé si saben, pero en Latinoamérica, y está hablando de toda Latinoamérica, la minería es responsable del 4% del PIB de toda Latinoamérica. Ustedes se imaginan lo que es el 4% del PIB de toda Latinoamérica.
Estamos hablando de que se podría pagar la deuda externa de estos países 14 veces. Esos son números escalofriantemente grandes. Pero resulta que todo lo que hacemos, todo lo que está a nuestro alrededor, tiene un impacto directo en la minería. La sal con que usamos en la mesa, los vasos de vidrio, los sílices de las placas solares, digamos, el aluminio que se utiliza para las aspas del viento de los molinos, todo se mina, todo se tiene que extraer. Entonces, no es, ni hablar de las baterías con el litio, digamos, todo requiere energía, requiere agua, y tenemos que buscar la forma de hacerlo lo más verde posible. Entonces, este es otro ejemplo. Allá abajo se ve extracción típica de litio, pero lo que no nos habíamos dado cuenta, que por ejemplo en geotermia, cuando se extrae el líquido desde el subsuelo, ese líquido ya tiene litio. Entonces, para una industria podría ser interesante no solo obtener el calor, porque lo que estamos buscando es el calor, pero también el litio que viene en solución en esas aguas. Ese litio se puede extraer y se puede vender como un producto adicional a la faena que se está produciendo. Un poco para poner las cosas en dimensiones. La urbanización va a aumentar la demanda sobre materias primas al doble, del orden de 40.000 millones de toneladas ahora a más de 90.000 en 2050. La demanda del litio va a subir 950%. Entonces tenemos que tener la maquinaria y tenemos que tener ideas innovadoras para poder extraer litio, para que ese litio se transforme en las baterías, que va a ser el mecanismo como vamos a compensar la intermitencia de la solar y la eólica. Y la demanda por cobre, que va a ser otro metal altamente importante, vamos a utilizar la misma cantidad de cobre en estos últimos años que lo que hemos utilizado en 5.000 años para atrás. Entonces, son números bastante grandes. En términos de integración de energía hacia la minería, lo que tenemos que trabajar en energías renovables en la minería es buscar que en todos los procesos mineros, que en la región hay bastante, este es un país minero donde se extrae oro, pero lo que queremos estar seguros de que ese oro se extraiga con la menor huella de carbono posible. El oro que se extrae en Guyana o en Surinam, queremos que pase lo mismo, y en Colombia, en Venezuela también. Y el cobre, lo mismo, en el sur de Chile. Para usos de eficiencia y energía también vamos a tener temas de buscar minimización en usos de agua. Y lo nuevo que hay, lo que se viene en minería es la no utilización de represas para todo lo que es el leftover, el waste, ¿no?, de la minería. Que eso va a tener que usarse de manera mucho más eficiente, mucho más verde. Reutilización de todos los minerales ya no es una excusa de que si la ley del mineral es demasiado baja, entonces no hay posibilidades de recuperar todo lo que hay. Así que, y obviamente tiene que ser una minería resiliente con el cambio climático. Así que, esa es mi charla. Muchas gracias por su atención. Déjenme tomar el micrófono de mano, porque sería interesantísimo saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestro panelista, el ingeniero Christian Gischler, del BIT, especialista en materia energética. ¿Tenemos una mano levantada por allá? En lo que yo tomo el otro. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Tengo dos preguntas y una de ellas es, cuando empezó la exposición, hablaba de que la región tiene mucha dependencia de hidrocarburos. Mi pregunta es si hay otras regiones que ya han avanzado en cuanto a el uso de fósiles y si están en mejor posición ya con respecto a la energía renovable. Y la otra pregunta es,
ustedes con la construcción de esos pozos como una nueva alternativa, ¿esto no afecta también la capa freática? A veces he escuchado como que esto es una reserva que tenemos. ¿Cómo afecta eso al medio ambiente? Cómo no, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a la primera pregunta, uno podría diferenciar lo que es Sudamérica, Centroamérica y Caribe como tres regiones bien separadas, digamos. Sudamérica tiene mucho menos dependencia de los combustibles fósiles que las otras dos. Le sigue Centroamérica, que tiene un poco más, y mucho más Caribe. Y lo que estamos viendo que todas tienen una tendencia hacia la descarbonización y hacia la reutilización más utilización de renovables. Lo que sí vemos también es que en el caso del Caribe la oportunidad puede ser incluso mayor. ¿Y por qué? Porque hay un diferencial de precio muy importante. Mientras exista esa dependencia, el precio de la energía en el Caribe es generalmente de 15 a 20 centavos más cara que en Centroamérica y más todavía que en Sudamérica. Entonces existe la gran posibilidad de si bien están un poco más dependientes, existe la posibilidad de reducir esa dependencia producto de ese diferencial de precio. Técnicas como las que mostramos ahora de incorporar, digamos, geotermia para la región y hacer interconexión con cables puede bajar sustancialmente los precios. Lo que hablaban los anteriores colegas de, obviamente, baterías con PV también es una gran posibilidad. Se está dando en Barbados, se está dando en Jamaica y obviamente también en combinación con gas natural en Jamaica, por ejemplo. Así que hay una tendencia que va hacia allá y creo que está mucho más acentuada que otras veces. Con respecto a la segunda pregunta, se me fue la segunda. Que era con relación a la perforación y el daño a la capa freática. Okay. Con respecto a la perforación, lo que vemos es que cuando uno perfora tenemos especial cuidado sobre las napas de agua subterránea. Y si existe un casing, o sea, digamos un encajonamiento de la sonda, justamente para no contaminar las napas de agua subterránea. Y eso se construye de tal manera que primero se sabe dónde está más o menos la napa de agua subterránea, y si se puede evitar en la perforación, se evita. Si no se puede evitar y se tiene que traspasar el agua, se hace este encajonamiento justamente para no contaminar la napa. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una mano levantada por allá. Tengo espacio para otra pregunta más. Si alguien, al equipo, hay la otra aquí. Entonces la señora y luego el señor. Sí, buenas tardes. Como se ha quedado definido desde la introducción, algunos de los retos que tiene el sector pasan por temas técnicos, hacer temas de gobernabilidad y gobernanza, incluyendo transparencia y rendición de cuentas. Entonces, yo sé que su presentación estuvo bien acotada por temas de tiempo, pero nos gustaría saber, por ejemplo, usted mismo dijo que esperaba que en Guyana las regalías de estos nuevos yacimientos petrolíferos se redistribuyeran a nivel de la ciudadanía. Entonces, me gustaría saber qué está haciendo el BID en algunos de los países que apoya para fortalecer estas áreas y si hay alguno en que ha tenido factores claves de éxito o de fracaso, que lo comparta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En general, cuando el BID está trabajando con países donde hay regalías de petróleo o regalías mineras, tratamos de hacer un acompañamiento integral al gobierno central y también a las regiones donde se está extrayendo el hidrocarburo o el mineral, porque de ahí va a ser la zona de impacto. Simplemente para contarle un ejemplo cortito. Existe en el caso de Colombia una minera de oro que antes de la intervención del BID tenía problemas de violencia, tenía problemas de índice
de violencia, ¿cómo se llama? Embarazos preadolescentes en la ciudad, etcétera, etcétera. Se hizo una intervención social que la acompañó la mina también, y de poco a poco se fueron revirtiendo los factores sociales y se fueron midiendo, hubo una línea base y se fue midiendo en el tiempo. Hoy en día todos los factores sociales han progresado y también hay un tema de que las regalías que producía la minera, digamos, se ve mucho más reflejado en infraestructura social que lo que se veía antes. Entonces, lo que quiero decir es que con un acompañamiento integral, efectivamente, hay mejoras que se pueden notar, digamos. La última pregunta aquí. Sí, buenas tardes. Sí, yo quiero preguntar si ustedes han hecho estudios sobre, geológicamente hablando, sobre recursos geotérmicos en países de Centroamérica y del Caribe. Específicamente conocemos que el recurso geotérmico depende de alta, media y baja entalpía para el aprovechamiento del calor específico que se pueda aprovechar. Tengo entendido que, por ejemplo, en nuestras islas el recurso geotérmico está a alta profundidades y que el costo sería elevado de perforación. No tenemos el mismo recurso como México, países donde hay volcanes como Nicaragua, Chile, que son, a mi entender, los que están en la franja del Pacífico, esa falla que baja, que produce los volcanes. Entonces, en ese sentido, para nuestro país sería importante, por ejemplo, poder tener un recurso geotérmico que se pueda producir energía eléctrica. Me imagino que la pregunta es saber si se han hecho estudios en la región, sí, y qué costo, si el costo es elevado tal y como usted percibe, ¿correcto? Exactamente. Bueno, en la región obviamente que hay subregiones, digamos, y toda la parte que es la franja de volcanes del Caribe Oriental es sumamente activa y sumamente con un potencial altísimo. Pero lo que es, por ejemplo, en esta isla, en la parte de República Dominicana y Haití, no es tan claro que, digamos, que la fuente de calor esté a una profundidad lo suficientemente viable para hacer un pozo y extraerlo. Lo que puede ser interesante es lo que hablaba, son las técnicas secundarias, donde se pueden hacer ciclos binarios, que uno no tiene que necesariamente llegar a 250 grados Celsius para producir, como es el caso de San Vicente o la isla Dominica, digamos, que llegan a 250 grados de temperatura. Pero si uno llega a 120 grados de temperatura, puede generar un ciclo binario. Obviamente que hay una penalidad en el costo final, pero de que es posible, es posible. Entiendo que hay una falla que pasa por la isla, por Española. Entonces, si hay una falla, es muy probable de que efectivamente haya zonas de calor, digamos, y hay que explorarlas, digamos, pero, digamos, no hay peor diligencia de la que no se hace, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Que quiere aclarar algo el señor acá? ¿El micrófono? No, por favor, facilítanle. Ahí va uno. Gracias. Disculpe. Mío. Sí, es importante que aclaremos, o que informemos más bien, que el Ministerio de Energía y Minas, con la cooperación del BID precisamente, se llevó a cabo un estudio del potencial geotérmico del país, y lo hizo el BRGM de Francia, que es el Servicio Geológico francés. Y se determinó que habían varias zonas con recursos de mediana entalpía. Okay. Ese estudio también reveló que había algunas zonas donde había algunas bolsas interesantes que podrían tener alta entalpía, pero que requerían estudios adicionales físico-químicos que son bastante costosos. De todas maneras, a los franceses se les habló de la posibilidad del ciclo binario, y ellos, del estudio hace 2 años, 3 que pasó, alegaron que en ese momento la tecnología no era suficientemente desarrollada como para invertir en
en la explotación de esa zona. Pero son más de 7 o 8 puntos interesantes. ¿Se hizo en una región específica del país? No, se habían hecho 7 estudios anteriores. Olade había hecho un estudio, Estados Unidos había hecho otro estudio, y el potencial que decían esos estudios era bastante alto. Ahora el BRGM dijo que no era tan alto. Ellos estudiaron los 7 puntos más importantes, pero realmente, por lo que otros especialistas le hemos consultado, va a ser sometido a una revisión el estudio por el Servicio Geológico de Alemania. Pero sí hay de mediana entalpía asegurada. Muchísimas gracias por esa aclaración, y también agradecemos al ingeniero Christian Grischler, especialista senior en materia energética del BID. Muchísimas gracias. Bueno, y es